Ejercicio 4. En este ejercicio aprenderemos a realizar secciones o cortes con 3D Max 2017. Cortes en planta, perspectivas y cortes perpendiculares al plano horizontal. Maximizamos el programa. Verificamos que en el espacio de trabajo esté Design Standard, que es el que configuramos en el ejercicio 1. Vemos la paleta de herramientas. Para trabajar con la pantalla más grande, la minimizamos. Abrimos la plantilla que se encuentra en el disco local C, acá librería 2, plantilla ejercicio 4. La abrimos, inmediatamente la guardamos, le decimos OK para la luz del dibujo. Y la guardamos en documentos con el nombre de ejercicio 4. Lo primero que tenemos que hacer es ocultar todas las luces. Nos alejamos en el dibujo, girando la rueda, tocamos el norte, buscamos el administrador de capas y empezamos a ocultar las luces que se encuentran en este caso en la capa 0. Hacemos clic y la ocultamos, incluyendo el sol. Nos seguimos alejando en el dibujo para ver si hay más luces. Si hay 2 luces más y las ocultamos. Revisamos en el administrador de capas si hay alguna luz. Seguimos revisando en el administrador de capas. Nos alejamos en el dibujo. Si aparece algún icono amarillo es porque hay otra luz. Si no hay, cerramos el administrador de capas y continuamos. En este dibujo no tenemos cámaras, pero si existieran deberíamos ocultarlas. Y todos los grupos que tenga el dibujo hay que desagruparlo. En este caso seleccionamos todo, nos vamos a agrupar y desagrupamos todo hasta que se desactive el botón desagrupar. Cuando estemos listos simplemente dejamos de seleccionar. Para empezar a hacer el corte volvemos a seleccionar todo, ya está desagrupado. Nos vamos a modificadores y buscamos en el listado por la letra S el comando corte, slice. Está procesando y esperamos que realice el corte. El proceso puede ser lento en algunos casos. Este comando genera un plano, esas líneas amarillas que vemos en pantalla. Vamos a mover ese plano al centro de la edificación. Lo vemos en vista alámbrica, lo vemos en planta. Buscamos el plano de corte desplegando el comando y empezamos a mover el plano de corte que nos coincida con el dibujo tridimensional. Movemos, giramos el mouse, nos acercamos y seguimos moviendo ese plano de corte que más o menos nos quede en el centro, que abarque todo el dibujo. Vemos todas las vistas para ver dónde nos quedó el plano de corte. En el nivel horizontal nos quedó bien, a nivel izquierdo está bien, y vamos a ver cuál es el resultado de ese plano de corte. Buscamos una vista isométrica, nos acercamos, vamos a mover el plano de corte en la parte izquierda y la Z la modificamos a 1,25 metros. El plano bajó. Nos vamos al panel lateral y removemos la cubierta, remove top, y vemos como el comando corte dividió las paredes, columnas, todo lo que atravesó. Y para tapar los huecos de las paredes desplegamos los modificadores y usamos el comando ocultar huecos, tapar huecos. Esperamos que procese y todo lo que atravesó, columnas, puertas, paredes, lo cubrirá con una capa, como ven en pantalla. Para salir del comando corte seleccionamos la palabra corte, el comando corte,
y hacemos clic por fuera del dibujo. Ahora ubicaremos una cámara para realizar la perspectiva de la planta. Una cámara con objetivo que apunte hacia el centro de la planta del dibujo tridimensional. Seleccionamos la cámara y empezamos a moverla. En la vista inferior derecha cambiamos a la cámara única que hay y un marco seguro que es la proporción de la perspectiva, 16:9. Empezamos a mover la cámara y jugar con ella hasta que la vista nos quede bien centrada en el viewport de abajo a la derecha. Movemos la cámara como en ejercicios anteriores. Sin embargo, también la podemos mover con los botones inferiores derechos. Podemos ir a la órbita y si notamos los otros cuadrantes, la cámara se va moviendo. Todos los botones que están abajo a la derecha trabajan con la cámara. Zoom, órbita, campo de visión, en este caso el zoom, y ahora el campo de visión para distorsionar la perspectiva con más puntos de fuga, menos puntos de fuga. Cuando esté listo lo dejamos de mover, hacemos clic por fuera y continuamos. Seguidamente realizaremos unas pruebas de render. Revisamos la configuración del render, que está en la proporción que hemos trabajado, 1:7, 1,777, y renderizamos para ver cómo nos queda la primera prueba. Esperamos que aparezca el render. Las coordenadas no importa. Activamos la casilla no mostrar de nuevo y allí está el render. Posee demasiada iluminación. Continuamos a modificar ese parámetro. Cerramos las ventanas. Nos vamos a luces y renderizado. Confirmamos el control de la exposición de las luces y empezamos a modificar. Hacemos un render previo. Evidentemente nos quedará como la vista anterior, pero empezamos a cambiar, por ejemplo, quitarle el fondo, que es la casilla que está a la izquierda. No vamos a procesar el fondo ya no va a ser gris sino blanco. Quitamos usar el mapa que trae por defecto y cambiamos la luz global ambiental a blanca para que nos aparezca el fondo y los elementos reflejen luz blanca y no luz negra. Realizamos un nuevo render previo. Y esperamos. Cambiamos el tipo de control a automática y realizamos un render, otra prueba. Esta prueba nos sirve para comparar los tipos de exposición con fondo, sin fondo. Lo que pasa, y noten lo que pasa. En ese caso, el fondo debe aparecer gris o blanco. Ok, ese fue el render que acabamos de realizar. Cancelamos el render, realizamos una copia, un clon de esa vista para compararlo con la que vamos a hacer a continuación. Clonamos la vista, la dejamos allí, giramos el mouse para verla completa, cambiamos de nuevo la posición de la luz a lineal y realizamos de nuevo el render para compararlo con la ventana anterior. Esperamos que aparezca. Noten en cuenta la luz, cómo cambia y cómo mejora. Si está bien, cancelamos, ya sabemos cuál es la configuración. Cerramos las ventanas y realizamos el render de esa vista, el render final. Cerramos, nos vamos al render. Esperamos que la realice. Una vez realizada, la guardamos, en este caso en documentos, con un nombre
específico en formato JPG. Sería la vista 1 del ejercicio 4. Guardamos y ya la tenemos en el disco duro. La mejor resolución y continuamos. Ahora con la misma cámara vamos a realizar una vista en planta, pero en perspectiva. Empezamos a mover la cámara de modo que nos quede totalmente perpendicular al plano horizontal. Movemos y giramos la cámara y nos fijamos en la vista inferior derecha, donde realizamos el previo render. Movemos, giramos, nos acercamos, nos alejamos, nos ayudamos con todas las vistas hasta que tengamos configurada la vista inferior derecha. Giramos la cámara, nos alejamos un poco para ver todo el dibujo tridimensional. La volvemos a girar de modo que la pared nos quede alineado más o menos con la línea de la ventana del programa, de la división de las dos ventanas. Nos metemos al modificador de la cámara y cambiamos el lente a 20 milímetros y nos acercamos un poco para notar el efecto de la perspectiva. Las paredes, se nota el punto de fuga en el centro. Cuando esté listo, cuadramos la vista y realizamos el render de la vista en planta en perspectiva. Esperamos que lo realice. Si está bien, guardamos la vista y continuamos con la siguiente. Grabamos la vista cuando esté en buena resolución, en el mismo lugar donde guardamos la anterior. Vista 2, ejercicio 4, en formato JPG, con la mejor resolución. Cerramos la ventana, cerramos el renderizado, ya lo guardamos con una buena resolución. Ahora esa misma vista en perspectiva la vemos en vista ortogonal, nos acercamos y vamos a obtener un dibujo de la planta con colores renderizado. Cuando esté centrado en la ventana, realizamos de nuevo otro render. Esperamos que lo realice y recordemos que podemos, a medida que transcurre el tiempo, pausar, parar o cancelar el proceso renderizado y guardar en cualquier momento cuando estemos satisfechos de la resolución de la imagen que veamos en pantalla. Paramos, guardamos la planta en el mismo lugar en documentos, vista 3, JPG, en la mejor resolución, ¿ves? Y OK. Acercamos para hacer un zoom y cerramos. Ahora realizaremos un corte del dibujo a través de un plano perpendicular al plano horizontal, es decir, un corte tradicional, pero en 3 dimensiones. Buscamos la mejor isometría de modo que nos quede la puerta de acceso de frente. Seguimos girando allí. Tocamos las paredes o cualquier elemento que esté cortado y buscamos en el panel lateral plano de corte. Se activa el plano de corte, las líneas amarillas que ven en pantalla. Vamos a girarlo en el eje verde, en el eje Y, es decir, 90 grados, que quede perpendicular al plano horizontal. Le damos Enter, allí se activó el corte, se cambió y empezamos a mover de modo que nos quede la cocina de frente, que corte la ventana y la puerta del fondo.
Lo movemos hacia arriba, poco a poco, y esperamos que aparezca la puerta, que no nos corte paredes paralelas allí. Revisamos que todo esté bien, que no cortemos una correa por el centro. Hacemos clic en el comando slide corte y clic por fuera para desactivar el plano. Lo vemos en vistas múltiples y vamos a agregar una cámara para hacer la vista del corte. Una cámara que apunte en la dirección mostrada. Cambiamos a cámara 2. Igualmente, como en los ejercicios anteriores, empezamos a mover la cámara de modo que la vista de la parte inferior derecha nos quede como aparece en pantalla, poco a poco, moviéndola, acercándola, alejándola. Seleccionando el objetivo de la cámara, subiéndolo. Y nos ayudamos con los botones automáticos de la parte inferior derecha. Un acercamiento. Seleccionamos la cámara, modificamos el lente. Puede ser 35 milímetros para que no se distorsione mucho. Nos alejamos un poco. Giramos la órbita. De modo que todo el dibujo se nos vea en la ventana. Que no quede un techo cortado o una pared. Cuando esté listo, realizamos una prueba de render. Esperamos que aparezca el render. No tendrá fondo. Saldrá blanco por la configuración que tienen las plantas. Ahí está. Si lo quiere lo dejamos así. Pero vamos a usar otra opción de colocarle un fondo. Nos vamos a luces y renderizado, control de exposición. Activamos el mapa, procesar fondo y hacemos una prueba en la opción automática. Esperamos que aparezca y esa prueba la hacemos un renderizado completo para ver cómo nos queda en tamaño grande. Importante activar la casilla de procesar fondo. Y esperamos si ese fondo blanco cambiará. Y como tenemos un fondo nuevo, las luces también cambiarán. Allí está. El sol está en el sentido contrario. Lo que haremos ahora es girar el sol de modo que nos penetre en el corte. El sol está apagado, lo encendemos. Cerramos el administrador de capas, el control de la exposición, seleccionamos el norte y giramos el sol. La otra opción era cambiar la hora, más rápido, girar el norte. De modo que nos penetre el corte y realizamos una nueva prueba de render. Noten la diferencia, cómo penetra la luz. Proyecta la sombra de las vigas, las correas, las paredes. Cuando realizamos un corte, podemos ver las texturas. En este caso, la grama hay que corregirla. La seleccionamos, le cambiamos las coordenadas del gizmo a una caja. Es decir, la textura, el mapa se aplicará como si fuera una caja por todas sus caras. Seguidamente vamos a insertar una escala humana como una imagen prediseñada ya. Nos vamos a la librería, acá librería 2,
librería de bloques, persona en JPG, las cuales no es otra cosa sino personas pegadas, fotos de personas pegadas en un plano, las cuales simplemente la vamos a insertar como si fuera un bloque, anexar como un bloque. Aplicamos materiales que están duplicados, él inserta en el origen y la movemos adentro de la edificación. Una vez ubicada, tenemos que girar la imagen que nos quede lo más perpendicular posible a la cámara. Allá aparece la línea cámara, movemos la figura. En la parte inferior derecha pueden observar el movimiento de la escala humana. Una vez girada la podemos mover para donde queramos y realizamos una prueba de render para que noten cómo queda esas fotos colocadas en un plano y la corrección también de la grama. Esperamos que aparezca. Esas imágenes arrojan sombra real y son imágenes en alta resolución. No pesan mucho y se pueden mover rápidamente. Está muy atrás, la acercamos, giramos el norte de nuevo y nos quede más perpendicular y realizamos una nueva prueba de render. De nuevo esperamos que aparezca el cambio realizado. Allí está. Clonamos dicha vista para compararla con una nueva prueba que realizaremos cambiando la luz. Nos vamos a luces y renderizado y cambiamos el control de exposición a lineal. Activamos el fondo y realizamos la prueba y comparamos las dos vistas. Depende de la resolución del monitor, calidad de la tarjeta de video, verán las diferencias en sus monitores. Esperamos que aparezca la nueva prueba. Una con más luz, otra con menos luz. En cualquier momento ustedes pueden detener en sus trabajos si les parece que el render está bien y guardan y terminan el render. En este ejercicio continuamos haciendo pruebas para que noten la diferencia entre uno y otro. Evidentemente el de la derecha tiene menos iluminación. Seguimos cambiando parámetros para automático, que es el seleccionado, y realizamos la prueba definitiva. Esperamos que aparezca. Allí está. Este podría ser la definitiva, pero sin embargo seguiremos ejercitándonos cambiando ciertos valores del control de exposición. En este caso cambiaremos la luz global, que está en 1.00 a 0.80, y realizamos una prueba de render. Noten cómo va a cambiar la iluminación, el fondo se va a oscurecer poco a poco. Evidentemente el dibujo tridimensional también va a oscurecer la luz. Allí se dan cuenta que el fondo cambió. Y ahora realizaremos una prueba con el nivel a 0.50. Esperamos que aparezca. Allí está, se oscureció el fondo. Ciertas diferencias simplemente modificando unos valores en la calidad del render y sombra. Depende del efecto que le quieran dar. Realizan la prueba final y realizamos el render y lo guardamos en mis documentos. En cualquier momento podemos acercarnos, alejarnos, pausar. Cuando esté listo simplemente lo guardamos
en documentos como la vista 4. Guardamos con la mejor resolución. Una vez hecho eso, cerramos y ahora haremos ese mismo corte, pero mirándolo de frente. Simplemente seleccionamos la cámara, la movemos totalmente de frente, siempre pendiente de la parte inferior derecha, que la edificación nos enmarque todo, que no quede columnas, techos o pisos fuera de la ventana, fuera de la escena. Nos ayudamos con los botones inferior derecho para enmarcar el corte. Giramos la órbita en perspectiva, en cámara, que nos quede bien. Y una cosa más importante es la escala humana, que nos gire con respecto a la cámara. La seleccionamos, nos vamos a la planta y la giramos de modo que nos quede de frente a la cámara. Seguimos modificando la cámara que nos quede totalmente perpendicular al corte. Continuamos enmarcando el corte en la vista, que no nos quede ningún elemento por fuera de la vista. Cuando esté listo, realizamos el render de esa cámara. Esperamos que renderice y lo guardamos en documentos con el nombre respectivo. Y con esta vista finalizamos el ejercicio 4. Noten las diferentes resoluciones, sombras, luces que hemos ubicado acá para que lo apliquen en sus proyectos. Guardamos la vista en documentos, vista 5, formato JPG. Luego cerramos y el siguiente ejercicio será animación.